Casa CCI Cefar, un lugar donde impactamos vidas, identidad, propósito y destino, donde todos conocen a Dios, tienen un corazón de siervo y amar a Dios es ocuparse de servir a los demás y pastorearlos. Acompáñanos, domingos 10 de la mañana, jueves 19:30 horas. Te esperamos. Centro Familiar Renacer te invita a ser parte del Instituto del Discípulo, domingos 8:30 am. Ven y sé parte de la transformación de tu ciudad. Librería CCI Cefar, donde encontrarás libros de identidad, finanzas, de crecimiento, Biblias en distintas traducciones, agendas, audios de prédicas y mucho más. Acércate todos los domingos después de las reuniones. Ven todos los jueves y domingos a Cefar Kids, donde los niños aprendemos sobre identidad, justicia, propósito y destino de una forma divertida. Se detendrá. Ok, ahora sí, bienvenidos una vez más. Esta es su casa, la casa CCI Cefar. Es un gusto que todos han tomado la decisión de venir hoy a esta casa. Esta es tu casa, bienvenido, bienvenido. Ok, si usted se puede parar su lugar y da un fuerte abrazo al caballero ahí atrás de bienvenida. Esta es su casa, esta es su familia. Bienvenidos a todos que nos están viendo por el Face, América Latina, ahí Perú, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Brasil, ¿no? Todos que nos acompañan por el Face, bienvenido. Estamos transmitiendo el día de hoy desde Quintana Roo, Cancún, México, ¿no? El Caribe mexicano, la tierra bendecida, aquí sin el fuego del Señor consumidor. Aquí está por el calor que hace aquí todo el año. Sean todos bienvenidos y esperamos un día su visita. Usted que nos está viendo, un día que venga a visitar el Caribe mexicano, por favor, también será un gusto poder recibirlo aquí en esta casa, tu casa, la casa CCI Cefar. ¿Ok? Diga al que está a su lado. Diga al que está a su lado. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Ok? Dios es bueno. Él es muy bueno. Nosotros somos que poner atención en las bondades de Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días. Dios es bueno. Y Él es siempre bueno. Siempre será bueno. Dios nos ama de una forma incondicional. Nos ama tanto que nos llama la atención
todos los días. Cuando abrimos los ojos, salimos en la calle, todo lo que vimos, vemos el cielo, el sol o la nube, o los pájaros, o el perro que cruza en la calle, todo esto es la creación de Dios que nos llama la atención para decir que nos ama. Haga así. Este aire que usted respira, que no le cuesta absolutamente nada, es una prueba del amor de Dios. Estamos queriendo que Dios haga algo extraordinario, sorprendente, ¿verdad? Hacer esto, mira, es extraordinario y sorprendente y no nos cuesta absolutamente nada. Esta es una demostración del amor de Dios que nos da absolutamente todo lo que necesitamos para vivir. Hay alguien que esta mañana los dejé pensando. Entonces Dios nos ama. Nos ama tanto que hoy estamos aquí, tenemos vida. Nos ama tanto y ama tanto la humanidad que aún en la cárcel todos tienen vida. Porque si fuera un Dios que castigara y si fuera un Dios que realmente seleccionara a algunas personas para amar, entonces la gente mala no estaría, o la gente que comete errores, no la gente mala, la gente que comete errores, entonces Dios no permitiría vivir. Entonces Dios es bueno, nos ama tanto que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que en Jesús encontramos todos los recursos que nosotros necesitamos, que el ser humano necesita para vivir una vida digna, una vida plena, una vida en victoria, a pesar de los problemas. No que no vamos a tener problemas caminando con Dios, sí vamos a tener problemas, ¿okay? Porque la vida sería muy aburrida si no fuera por los problemas. Siempre nos gusta escuchar los testimonios. ¿Nos gusta o no escuchar los testimonios? Sí, ¿verdad? Pero cuando alguien da un testimonio de sanidad es porque estuvo enfermo. Cuando alguien da un testimonio de que Dios suplió es porque había escasez. A veces no entendemos esto, entonces hay momentos de nuestra vida que sin realmente estamos en un problema, una prueba, porque Dios nos metió o porque nosotros nos metimos ahí, pero Dios siempre nos saca de ahí. Entonces siempre queremos escuchar un bonito testimonio, ¿no? Entonces, pero cuando escuchamos, es que Dios sanó de esto, es porque estaba enfermo. Es que Dios hizo el milagro, es porque estaban en la parte pasando un momento difícil. Entonces veo dos momentos de la vida de David que David adoraba a Dios con todas sus fuerzas. Una es cuando él recuperó el arca, entonces dice que daba 6 pasos y hacía un sacrificio, ¿verdad? Y se brincaba tanto y danzaba en la presencia del Señor porque traía el gozo, porque traía la presencia del Señor ahí, hasta que su esposa se burló, a punto de que su esposa le dijo que estaba haciendo el ridículo. Y también veo en un salmo cuando David escribe, dice, alma mía, ¿por qué te abates? Y dice, no te olvides ninguno de sus beneficios, el que nos perdona, el que nos levanta, y empieza a hablar todos los atributos de Dios. Y entonces yo veo en este salmo que David estaba bien triste, man. No sentía la presencia de Dios, pero tenía en su espíritu la convicción de que Dios estaba ahí. Era una lucha dentro de él, dentro de lo que él estaba pasando, y él le decía, alma mía, ¿por qué te abates? Pero en los dos momentos él estaba buscando a Dios, y estaba adorando a Dios, y estaba clamando a Dios. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Los problemas son los problemas. La situación difícil son situaciones que uno crece, que uno camina, que uno puede entender lo que es la prosperidad de Dios. Él nos prospera en todas las cosas, y prosperidad es cuando uno camina, uno avanza, entonces uno es prosperado en su alma, en su salud y en todas las cosas, como dice su palabra. Pero hay principios, Dios se mueve en base a principios. Yo hoy casi nunca hablo títulos de prédicas, ¿verdad? Pero hoy yo puse
el nombre de la prédica es Primero lo Primero. Primero es lo primero. ¿Ya escucharon esta? No sé si aquí hay, pero en mi pueblo dice, bueno, lo primero es lo primero. Entonces dejamos los demás para después, porque es lo primero que tenemos que hacer. Porque si no hacemos lo primero, no podemos hacer lo demás. Para construir una casa, no empezamos la casa por el techo. Empezamos la casa por las bases, por los cimientos. Porque lo primero es lo primero. Porque si no pongo orden de hacer las cosas lo primero que tiene que hacer, entonces no vamos a vivir en desorden, o las cosas van a estar en desorden. Entonces primero es lo primero. Porque cuando yo doy lo que es primero, entonces todo lo demás es bendecido. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida, todo lo demás es ordenado. Todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás se me hace más fácil. Si yo pongo a Dios primero en mi familia, entonces cuando pongo a Dios primero en mi familia, en que Dios a tiempos de oración, tiempos de devocional, cuando yo pongo a Dios en mi familia, donde empiezo a instruir mis hijos en la palabra, tomo yo como esposo el papel, el diseño de Dios, entonces la esposa también honra al marido, entonces hay esto, entonces como ponemos a Dios en primer lugar, y entonces todo empieza a funcionar, todo empieza a fluir. Si yo pongo a Dios en primer lugar en mi trabajo, entonces todo empieza a fluir. Entonces antes de trabajar, yo pongo a orar. Bueno, antes de ir a trabajar, no, antes de ir a disfrutar, antes de ir a producir, porque si tú trabajas, si tú no disfrutas lo que haces, entonces tú terminas siendo esclavo, porque un esclavo no hace las cosas por gusto. Pero cuando tú disfrutas lo que haces, entonces aunque vayas a trabajar, aunque vayas a chambear, como dicen por aquí, entonces aún así vas a disfrutar lo que haces, no te hace una carga hacer lo que haces. Entonces pones Dios y empiezas a aplicar los principios de Dios sobre esto, entonces todo empieza a fluir. Empieza dentro del lugar que te mueves, no corromperse, íntegro, ser honesto, ¿verdad? Ser una persona donde refleja a Dios. Entonces estás poniendo a Dios delante de todo. Entonces todo esto empieza a fluir. Todo esto empieza a ser próspero. Cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida. Y poner a Dios en primer lugar en tu vida, como dice Proverbios, dice que no debemos de confiar en nuestra propia prudencia. Buscar la sabiduría de Dios. Buscar lo que Dios, cómo Dios piensa. Esto está en mí, esto es mi ADN, entonces voy a buscar cómo Dios piensa para poder actuar aquí en la tierra como Dios piensa. La gracia de Dios, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios hace está en nosotros, nada más lo tenemos que descubrir para poner Dios en primer lugar en nuestra vida. Cuando ponemos Dios en primer lugar en nuestra vida, le damos su lugar, entonces todo lo demás es bendecido. Usted me puede acompañar en Romanos 11:16. Romanos 11:16. Dice, si las primicias son santas, ¿están acompañando? Ya la encontraron, dice, si las primicias son santas, también la masa restante lo es. Si la raíz es santa, también son las ramas. Entonces, cuando la primicia habla de lo primero, entonces si yo siempre pongo a Dios en primer lugar, porque así es Dios, Dios siempre pide todo de primero para Dios. Y entonces, si nos movemos bajo estos principios, entonces vamos a provocar bendición sobre nuestra vida. De siempre poner Dios primero. Dios, ¿qué quieres? Dios, ¿cuál es tu voluntad? Dios,
cuál es tu agenda. ¿Se acuerda que escuchamos por ahí, verdad? Que muchas veces queremos poner a Dios en nuestra agenda, pero no queremos entrar a la agenda de Dios. Entonces, ¿cuál es tu agenda, Dios? Yo me meto a tu agenda. Dios, ¿cuáles son tus sueños para ser realizado aquí en la tierra? Entonces, yo dejo mis sueños a un lado para realizar el sueño de Dios. Y entonces, cuando yo empiezo a realizar el sueño de Dios, entonces dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay un principio, que es deleitar en Dios. Y deleitar a Dios es confiar en Dios. El deleitar a Dios es gozarse en Dios. El deleitarse a Dios es dejar que Él sea Dios en nuestra vida. Es disfrutar a Dios en nuestra vida. Y cuando disfrutamos a Dios, Él disfruta de nosotros también en esta relación. Y entonces todos nuestros anhelos, lo que hay en nuestro corazón, serán concedidos. Es un principio. Pero siempre queremos hacer al revés, ¿verdad? Queremos que primero nuestros anhelos, queremos que Dios conceda nuestros caprichos, queremos que Dios conceda las cosas para después buscarle y para después adorarle. Vengo a la iglesia porque vengo a dar gracias a Dios porque nació mi hijo. Después que nace el chamaco, jamás vuelve a la iglesia. Vengo a agradecer a Dios porque logré comprar mi coche. O sea, porque nunca le diste gracias a Dios. Vengo a agradecer a Dios por cualquier otro motivo, por mi salud. Entonces, cambiamos los principios. Cambiamos la intención del corazón. Cambiamos la forma de. Entonces ya no buscamos a Dios por quien es. Buscamos a Dios por lo que Él tiene. Entonces, creamos en nosotros mismos, si Dios no me da lo que yo quiero, entonces tampoco le agradezco, tampoco le adoro. Entonces cambiamos esto, entonces tenemos que poner Dios en primer lugar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Si ponemos a Dios en primer lugar, entonces todas las cosas se empiezan a ordenar. Porque hay muchas familias hoy disfuncionales o destruidas, o que traen muchos problemas porque siempre quieren poner su voluntad, sus principios, sus costumbres, sus tradiciones. Y una de las cosas, tenemos 20 años viviendo aquí en México, y una de las cosas que hasta la fecha me impacta mucho aquí es la cultura machista. O aquí en esta zona, bueno, no en esta zona, ya he tenido la bendición de viajar por algunos lugares de México, es la cultura matriarcal. Y esto es algo arraigado que forma una familia disfuncional. Entonces, el hombre mexicano, o más bien la cultura a veces del hombre, es que yo soy hombre. Mi abuelito decía, ¿verdad? Mi abuelito tuvo hijos, hombres y mujeres, pero él siempre decía, agarra tus cabras que mis borregos están sueltos. Él decía, porque las mías yo las tengo guardadas. Es una cultura machista, es un pensamiento machista. Entonces aquí hay mucho esto arraigado. Pero cuando entramos al diseño de Dios, cuando entramos a Dios sobre todas las cosas, y Dios primero, entonces yo entiendo que mi papel como hombre es amar a mi esposa, como Dios ama a la humanidad. Entonces cuando ponemos a Dios en primera cosa, entonces la esposa empieza a honrar al esposo, la esposa empieza a ejercer como la ayuda idónea, a la esposa empieza a ejercer como la mujer sabia que edifica su casa. Pero parece que no entendemos el principio que Dios dice, que ya no son dos, que ahora son uno. Y entonces ya no entiende el principio de complementarse, no un pleito de poder. Hoy la sociedad habla de la familia, habla a una competencia para ver quién es más, ¿verdad?
el empoderamiento de la mujer, el hombre que según es el macho de la casa, soy el macho alfa, y empieza entonces, hoy en la sociedad vemos una competencia entre un hombre y una mujer, y esto dentro de la casa también, porque no ponen a Dios en primer lugar. Entonces Dios quiere siempre lo primero, el primer espacio en nuestro corazón, el primer espacio en nuestra vida, es lo que Dios quiere, para que todo lo demás sea bendecido. Que si las primicias son santas, toda la masa restante lo es, todo lo demás es. Mira, en Éxodo 13, va conmigo en Éxodo 13. Éxodo 13, del 12 al 16, dice así: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primero nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, endureciendo Faraón para no dejarnos ir. Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo a los primogénitos de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Cuando uno entiende de poner a Dios en primer lugar en sus vidas, entonces uno entiende quién era y ahora quién es. Jehová pide aquí todo lo que se hacía tenía que dar el primero a Dios. Entonces el primer borreguito que se moría, que naciera, tenía que dar el primogénito, tenía que dar a Dios. Dios siempre pide el primero, lo primero. Mira, cuando ponemos a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, entonces todo lo demás es bendecido. Todo lo demás es redimido. Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces Jesús fue el sacrificio, fue el primogénito. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos redimidos, para que usted y yo fuéramos bendecidos, para que usted y yo pudiéramos ser llamados hoy justos y santos, para que usted y yo pudiéramos entrar hoy confiadamente entre el trono de gracia, la presencia de Dios, para que usted y yo pudiéramos hoy tener cobertura, protección de Dios, para que usted y yo pudiéramos hoy ser llamados nueva criatura, para que usted y yo pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Jesús, el primogénito, el sacrificio, el cordero inmolado, el cordero perfecto, Él fue al sacrificio. Entonces, ¿para qué? Para que usted y yo fuera redimido. Entonces, cuando se da lo primero a Dios, entonces todo lo demás es bendecido. A través del sacrificio de Jesús, el primogénito de Dios, el primero de Dios, el sacrificio del Padre, y entonces a través de esto toda la humanidad fue bendecida. Jesús es el primogénito. De Romanos 8, no me acuerdo el versículo, pero dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. En Colosenses 1:15, si usted me quiere acompañar. Mostraron Colosenses de mi Biblia. 1:15 dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es el primogénito. Y entonces el Padre lo puso a Él, le dio a Él como primero, como primogénito, para que toda la humanidad fuera bendecida, fuera redimida. Si las primicias son santas, toda la masa restante lo es. Y entonces si damos lo primero a Dios, todo lo demás es bendecido.
todo lo demás es prosperado. Todo lo demás hay una cobertura sobrenatural, natural de Dios. Entonces nuestra vida empieza a tener orden cuando yo pongo a Dios en primer lugar. Entiendo que muchas veces la gente viene a pedir consejo o la gente viene a querer pedir que ore. Está bien, oramos, damos el consejo, pero si uno no ordena su vida, lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, no va a funcionar. Queremos poner lo quinto como primero. Queremos que Dios arregle nuestro problema en nuestra familia a nuestra manera. Tomo una frase de que alguien dijo por ahí. El detalle no es tener la razón, es tener la actitud correcta. Y la actitud correcta es la actitud de Jesús, reflejada en nuestra vida. Entonces queremos que las cosas se solucionen a nuestra manera. Queremos que Dios siempre nos envíe algún recurso financiero para pagar una deuda. Dios lo hace. Pero cuando Dios lo hace, uno agarra el dinero y lo gasta en otra cosa y no pague la deuda. O pague la deuda, pero se vuelve a meter en otra deuda. Y siempre estamos queriendo. Entonces el problema no es Dios, el problema es mi forma de concluir. Porque hay que haber una renovación en nuestra mente. Escuché por ahí que dijo, si tú no tienes la capacidad de controlar tu boca, tus finanzas y tu moral, entonces no puedes alcanzar destino. No puedes vivir un destino. No puedes vivir un propósito. Y está fuerte esto. Si no puedes controlar tu boca, lo que habla, si no puedes controlar tus finanzas y si no puedes controlar tu moral, entonces no puedes vivir una vida ordenada. De la abundancia del corazón habla la boca. Tu moral es lo que tú crees, quién tú eres. No puedes dejar corromper esto. Y las finanzas, no podemos terminar malgastando el dinero que Dios nos da a nuestra mano para poder administrar. Pero todo en nuestra vida tiene que ser primero. Todo. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, entonces a nuestras finanzas. Pero quiero hablar de una historia en 1 de Reyes, capítulo 17. Voy a pedir que me acompañe. 1 de Reyes 17. Ya hemos visto la historia de la viuda. Ok, vamos aquí. Desde el versículo 8. Dice así. Vino luego a él palabra de Jehová. Ya me están acompañando, si no acompañan la pantalla. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como es dicho, pero hazme a mí primero y
y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Vamos a ver aquí situaciones en esta historia. ¿Le parece fácil cuando alguien le pida a usted un vaso con agua? Sí, ¿verdad? Dame un vaso con agua. Y usted abre la llave, el garrafón, donde sea, le da un poco de agua. Aquí había hambruna. ¿Así se dice, hambruna o hambrura? Hambruna. Había sequía. Había sequía. Entonces no había agua, no llovía y no había comida. Había una crisis. La crisis era tan fuerte. Ahora imagínate el estado y la situación de esta viuda. Por supuesto, no tenía marido, tenía un hijo. Y esta mujer, lo único que ella veía en su alacena era la última cena. Era la última comida. Ella estaba diciendo, voy a preparar la última comida y me voy a acostar con mi hijo y vamos a morir. Era su última comida, era el último bocado de pan que ella tenía. Ella estaba yendo a recoger leña para poder preparar su última comida. Usted que tiene hijo, usted piensa en esto, de ver a tu hijo y mirar a tu hijo y decir, a lo mejor no has dicho, no, la señora no dijo al niño, ¿verdad? Pero dentro de ella estaba diciendo, voy a preparar y espero que yo me muera primero para no ver a mi hijo morir. Esta era la esperanza de esta señora. Y en medio de esta crisis, en medio de esta desesperación, Dios le envía a un hombre para comer su torta. Parece paradojo, ¿verdad? Parece algo. ¿Cómo Dios envía a alguien para decir, dame primero a mí de comer? Pero hay algo que me llama la atención en esta historia, es que cuando empezamos a leer, dice Dios al profeta, dice, ve allá y yo he dado orden a una viuda que te dé de comer. O sea, Dios ya le había dicho a la señora, a la viuda, oye, vas a dar de comer a un hombre en un sueño. No sé, la Biblia no especifica esto, no dice. Pero lo que dice es que Dios le había dicho, ve allá, porque yo le voy a dar instrucción a una mujer que te dé de comer. Y entonces llega esta mujer allá para comer. Y el profeta dice, dame un vaso con agua. Ya no había agua. Dice, ¿qué tienes de comer? Es que estoy agarrando leño para hacer mi última comida. Y él dice, está bien, pero hazlo primero a mí. Mi pregunta es, ¿quién necesitaba de quién aquí? ¿El profeta necesitaba de la viuda o la viuda necesitaba del profeta? ¿Quién necesitaba de quién? Dios envió al profeta para salvar a la viuda. La viuda iba a comer su último bocado, se iba a morir. Pero Dios, a través del profeta, dice, dame a mí primero.
en medio de una crisis, en medio de una escasez, es la mejor temporada para que tú des a Dios primero. Poner a Dios en primer lugar. No hay si hay o no hay. Y esta mujer agarró y lo dio al profeta que representaba a Dios. Y lo dio a él. Y después vimos que comieron por muchos, ni la harina y ni el aceite. Y fíjate, si seguimos leyendo, dice que después de esto, este niño se enfermó, se murió, y el profeta fue y oró por él, y el niño resucitó. ¡Qué tremendo! Porque a través de que ella dio lo primero a Dios, y entonces toda su vida fue bendecida. Hubo suministro y hubo protección. Que esta señora ha hablado a Dios, que Dios ha hablado a esta señora antes que llegara el profeta. ¿Cuántas veces yo en un momento de escasez, Dios me decía, da esto? Yo no daba. Yo creía que era algo de mi mente o algo, pero el día que yo di, yo lo entregué. Y yo no empecé a fallar ni con mis diezmos, ni con mis ofrendas, ni donde Dios me decía que yo tenía que dar. Y entonces ni el aceite ni la harina empezó. Porque no fue que el profeta necesitaba de la viuda, era la viuda que necesitaba del profeta. Porque si nosotros vemos en el capítulo 17, ahí mismo, en el versículo 4, dice, versículo 3, dice, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Dios mandó a quien suplir la necesidad de Elías. Y los cuervos llevaban ¿qué? Pan y carne en la mañana y en la tarde. Y entonces el profeta no necesitaba de la viuda, porque Dios se encargaba de él. Y si vemos en el capítulo 19, dice, y se fue, pues versículo 4, y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir dijo, basta ya, oh Jehová, y quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Echando debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija con agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová por la segunda vez, le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Quién suplió al profeta? Él no necesitaba la viuda. Cuando uno pone a Dios en primer lugar en su vida, no es que Dios quiere el primer lugar. Bueno, Él pide lo primero, pero Él pide ser el primero por una cuestión de principio para que todo lo demás de nosotros pueda ser bendecido. Cuando nosotros venimos, y este principio es en todo, entonces, y este principio también se aplica en nuestras finanzas, en nuestros recursos. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, entonces todo lo demás es bendecido, porque si las primicias son santas, toda la masa restante lo es. Si las primicias son santas, toda la masa restante lo es.
Si usted da todo lo primero a Dios, entonces todo lo demás es bendecido. Mira, Malaquías 3, desde el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y entonces aquí, cuando uno no pone a Dios en primer lugar, uno vive una vida maldecida. No porque Dios quiere maldecir, porque Dios no maldice a nadie. Nosotros, cuando uno no pone a Dios en primer lugar, no pone a Dios en primer lugar en sus finanzas, entonces lo que es que pasa, estamos honrando, estamos dando el primer lugar al sistema del mundo. Y el sistema del mundo no es un sistema bendecido. El sistema del mundo no tiene la capacidad de bendecirte. Y entonces uno termina viviendo en maldición, no porque Dios maldice, sino porque no he puesto a Dios, ordenado mi vida y puesto a Dios en primer lugar. Y entonces, ahí dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y dice Dios, y probad en esto ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que hasta sobre que abunde. Dice, reprenderé también por vosotros el devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni el fruto de la vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces está hablando otra vez de provisión, de suministro y de protección. Está hablando otra vez de provisión. Y dice Dios, pruébame en esto. De poder traer los diezmos, las ofrendas, las primicias, que es lo primero. ¿Qué es lo primero? Si nosotros agarramos, si usted agarra su cheque o lo que cobras, y entonces usted cobra 1,000 pesos, ¿cuánto es el diezmo? 100 pesos. Ahora si usted cobras 10 billetes de a 100 pesos, ¿cuál es lo primero? ¿Cuál es el primer que vas a dar? El primero, primogénito, las primicias de esto, es que tú no tocas estos 1,000 pesos hasta que tú sacas los 100 pesos. Estos primeros 100 pesos que tú haces, este es el primogénito. Esto es la primicia. Y entonces estos 100 pesos están haciendo que tus 90%, 900 pesos, rinda. Si las primicias son santas, toda la masa restante lo es. Si tú preguntas a una persona que no diezma, ella te va a decir que no es diezmadora, ella te va a decir que el dinero nunca alcanza, que nunca alcanza. Y una persona que da el diezmo es una persona que vive en milagro. Entonces usted ha ido al súper con un dinero y dice necesito comprar esto y de repente justo lo que usted necesita está en oferta o hay un producto, bueno, algo que pasa o alguien que viene y te ofrece algo muy económico en un precio muy caro. O que ni la harina ni el aceite escasea en tu casa, que tú estás ahí, come, y dice, oye, no se acaba la despensa. Porque está poniendo a Dios en primer lugar. Entonces lo mejor que una persona puede concluir es poner a Dios en primer lugar, sacar la primicia. Ahora, si usted trae un diezmo, una ofrenda, usted trae su primicia, que usted hace como Caín, porque Caín dio una ofrenda a Dios. Dio una ofrenda, dice en
en un tiempo, dice la Biblia, pasando el tiempo, o sea, en cualquier momento le agarró cualquier cosa y se llevó una ofrenda a Dios. No fue lo primogénito, no fue las primicias. Él era un sembrador, era un campesino. Él no agarró los primeros frutos. Él le agarró cualquier fruto a cualquier momento. Y dice la Biblia que esta ofrenda no fue aceptada. Porque no dio el lugar a Dios, su primer lugar. Este es un principio que yo aplico en mi vida. Mi esposa y yo cobramos algún dinero. Antes de comprar y antes de pagar cualquier cosa, lo primero que hacemos es la ofrenda, el diezmo, el 10% y una ofrenda. Porque todo lo demás, que si las primicias son santas, toda la masa restante lo es. Entonces yo quiero vivir una vida bendecida, pero yo necesito ordenar mi vida, yo necesito ordenar mis finanzas, yo necesito ordenar mis conclusiones de concluir como Dios concluye. Para que todo lo demás sea bendecido. Para que todo lo demás sea prosperado. Es lo primero. Es lo primero. Entonces, Josué, cuando fue a su primera batalla, que fue a entrar a la tierra prometida, la primera ciudad, ¿cuál fue? ¿Se acuerda? Josué, ¿cuál fue la primera ciudad que Josué conquistó? Jericó. ¿No se acuerdan de las 7 vueltas? Cuando él entra a pelear esta batalla, entonces, antes de ir a pelear, Dios le dijo, todo oro, toda plata, toda riqueza, todo animal, todo botín, esto es para la casa de Dios. Fue la primera ciudad y después de las otras ciudades que tenía que conquistar, Dios ya no pidió nada. Dios pidió lo primero para poder todas las demás batallas, todo lo demás ser santificado. Sin perder una batalla, porque alguien agarró de este primero y se lo quiso. Fue el pecado de acá. Porque no quiso dar lo primero a Dios. Siempre lo primero hacia Dios, porque hacer esto provocamos una bendición. Provocamos una bendición en nuestra vida. Miren, Éxodo 23:19. Moisés acaba de escribir los 10 mandamientos. Y luego Dios habla de esto, habla de dar lo primero a Dios. 23:19. Dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerá a la casa de Jehová tu Dios. O sea, lo primero de todo, y Dios da la instrucción, lo primero de todo, las primicias de tus frutos, tú traerás a la casa de Jehová, a la casa de Dios. No dice que tiene que dar en cualquier lugar. Porque hay gente también, esto es que yo doy aquí, yo doy allá. No. Esto tú estás haciendo una obra de caridad. Te estás moviendo en misericordia. Esto también es bíblico, pero no estás trayendo lo primero a la casa de Dios. Entonces tiene que traer lo primero, la primicia. Es la masa, si la primicia son santas, toda la masa restante lo es. Entonces dice, traer a la casa de Dios. Entonces, ¿dónde es la casa de Dios? El lugar que tú te congregas. El lugar que tú te congregas. Ahora quiero decirte algo. Sí hay un propósito cuando trae finanzas a la casa de Dios.
Sí hay propósito cuando trae diezmo, ofrenda, primicias. Y Dios establece que para traer en su casa. Sí, ¿para qué sirve Malaquías 3:10? Bueno, ¿a dónde traer, verdad? ¿Para qué sirve? Malaquías 3:10 habla suministro y protección, ya leímos. Si leemos Ezequiel, y creo que usted me acompaña, Ezequiel 44:30. ¿Lo encontraron? Dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo, lo que presente de todas vuestras ofrendas, que habla de primicias, del primero de todo, de la ofrenda, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestra casa. Entonces Dios le da la instrucción, lleva a la casa, a mi casa, lleva al sacerdote que está ahí. Y entonces, ¿para qué? Para que repose bendición en tu casa. Malaquías dice, trae todos los días la ofrenda al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Dios está hablando en su casa. Porque a traer finanzas a la casa que usted se entrega hay un propósito. Mira, son 12 tribus. Las tribus, una era la tribu de Leví, era la tribu de la gente que trabajaba en lo eclesiástico, en lo religioso, en dar las ofrendas a Dios, a estar orando por el pueblo, a estar aconsejando al pueblo. La gente se dedicaba a esto. Y entonces todas las demás tribus llevaban todos los frutos, los primeros frutos. Llevaban sus primicias, llevaban sus diezmos, llevaban sus ofrendas para dar sacrificio a Dios y para que los sacerdotes tuvieran para mantener esta tribu, porque esta tribu no hacía el labor pesado que ellos hacían. Ahora, ¿quién necesitaba de quién? Hay un propósito cuando usted trae este principio a la casa de Dios. Hay un propósito. ¿Okay? En Primera de Timoteo dice que el que trabaja en la casa del Señor es digno de doble honor. O sea, no es que es digno de doble gracias. ¿No? Porque la gente piensa que esto ahí habla de que el que trabaja en la casa de Dios es digno de doble honor. Entonces, porque los que se congregan son responsables de traer, o nosotros, vamos a poner así, nosotros somos responsables de devolver la riqueza a la casa de Dios. Ahora, no es que esto sea una carga y usted se sienta, ay, es que tengo esta forma. No. Lo que tenemos que entender, o usted piensa, porque mucha gente piensa cuando toca este tema, ¿verdad? Mucha gente piensa, es que el pastor necesita dinero, es que el pastor tiene que dar cuenta, es que el pastor es un holgazano. No. Yo no necesito tu dinero como pastor. Y le puedo dar innumerables testimonios de que orando y pidiendo a Dios, Dios ha suplido. Y Dios ha suplido, no con gente de la casa, Dios ha suplido con cuervos que Dios trae para traer. Ya se están burlando de mí. Y carne. Y les puedo dar testimonio sobre esto. Entonces, el que necesita traer para que repose la bendición en tu casa, para que ponga a Dios en primer lugar en tu vida, como la historia de la viuda. Traer con un corazón agradecido, sin necesidad. Traer porque tiene la convicción de que Dios te sacó de donde estaba, como leímos en Éxodo. Yo traigo lo primero.
porque antes yo era un esclavo y ahora Dios me ha dado libertad, porque antes yo era esto, ahora Dios me ha dado esto. Yo traigo la primicia, yo traigo mi diezmo, yo traigo mi ofrenda con gusto, gozoso, alegre, porque lo que yo era, antes yo gastaba mi dinero con drogas, con alcohol, con otras cosas, ¿no? Yo gastaba mi dinero con esto, no alcanzaba. Ahora yo traigo lo primero a Dios y me alcanza. Y me alcanza. Entonces es poner a Dios en primer lugar. Entonces no somos, Dios no necesita nuestra parte, pero sin embargo Él pide, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y lo que Dios no quiere, y voy concluyendo con esto, Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón, pero para llegar a tu corazón necesita tocar tu cartera. Porque a decir tengo a Dios en primer lugar, una de las cosas que tú tienes que enseñar es tu cartera a Dios. Si realmente Dios está en primer lugar en tu vida. Si Dios está en primer lugar en tu vida, entonces también está reflejado en tu cartera. Y lo más maravilloso de todo esto es que Dios no habla de cantidad, Dios habla de porcentaje. El 10% para que los otros 90 sea bendecido. Y hay otra cosa. Dios no dice dar, Dios dice traer. Y cuando yo entiendo esto, porque a veces dice, tiene que traer, tiene que dar. No, no vas a dar porque el diezmo no es tuyo. Cuando yo entiendo que mi vida no es mía, mi vida es de Dios y Él me dio la vida, por supuesto, para que yo decida, yo libre albedrío, pero cuando yo decido realmente ponerlo en primer lugar, y entonces las finanzas que yo tengo, lo que Dios me ha dado, es de Él. Lo único que le ha dado es para que yo maneje, para que yo administre. Si vemos la parábola de los talentos, su amo dio a uno, otros 5, para que ellos administraran, para poder dar fruto. Y Dios dio a cada uno conforme a la capacidad de cada uno. O sea, todos tenían capacidad de producir, todos tenían capacidad de administrar, todos tenían capacidad de hacer con aquello lo que Dios había dado a cada uno. Es nuestra responsabilidad. Dios nos da todo. Ahora estoy yo en concluir de una forma correcta y decir, sin Dios, no es que tú necesitas mi dinero, soy yo que necesito llevar allá a tu casa. Soy yo que necesito ir allá y cumplir y ponerte en primer lugar. Pero con esto, no quiero que cometan el mismo error que yo cometí por muchos años. Por muchos años, yo agarraba y cobraba dinero. Y lo primero que hacía era pagar todo lo que tenía que pagar, y si sobraba yo le daba a Dios. Y decía, y apuntaba yo una libreta y decía, bueno, esta quincena no me alcanzó para el diezmo, pero lo voy a contemplar en el gasto de la siguiente quincena. Y a veces yo decía, bueno, Dios, ahí ten la mitad, aguántame un tantito, ¿verdad? Porque después te doy la otra mitad. Y veo que esto no era recibido por Dios. Sin embargo, yo lo llevaba. Pero yo llevaba con la intención de mi corazón de que el momento que yo soltaba mi sobre en el alfolí, y yo llevaba yo llevaba a principio de año, llevaba el del primer salario, la primera quincena que yo cobraba,
separaba mi diezmo, mi ofrenda y una primicia. Era el principio del año, el principio de un ciclo. La cultura judía en la primavera, cuando ellos cosechan, ellos traen el fruto de esto, el primero de esto, y entonces para garantizar la siguiente cosecha. Entonces yo venía con esto, pero yo venía con la mentalidad, no venía ni con alegría ni con gozo, yo venía con necesidad, porque yo quería que soltara esto en el alfolí y que cuando yo escuchara que mi sobre se estaba cayendo en el alfolí, yo ya quería mirar a la bolsa de mi esposa para ver si ya estaba ahí la respuesta. Recibía bendición. Me enojaba con Dios. Dios no dejaba faltar nada en su amor y su misericordia, como el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Pero yo no estaba honrando a Dios en primer lugar hasta que aprendí esto. Poner a Dios en primer lugar. Voy a punto de que se voy a poner gasolina en el coche y no tengo cambio, primero veo la forma de cambiar el billete y separarlo de Dios. Esto no es legalismo, esto no es religiosidad, esto es poner a Dios, es principio en la vida de uno, poner a Dios en primer lugar en todo, dar el lugar a Dios en primer lugar a todo. Y lo vamos a ver esto en los momentos difíciles, porque cuando hay presión es que cuando uno se da cuenta realmente de que ama a Dios o no. Ahora, si uno se equivoca, no quiere decir que uno ya Dios ya no me perdona, ya la regó. No. Si tú te equivocas, porque yo ya me he equivocado, lo único que hay que hacer es levantar la mirada y decir, Señor, perdóname, tengo que cuidar esta área de mi vida, no puedo dejar que esto vuelva a pasar porque esta es mi identidad, lo que acabo de hacer no va de acuerdo a lo que yo creo, a lo que Dios es para mí. Señor, perdóname y ya no vuelvo a fallar en él. No es condenarte, no es que tú mismo haga caer un juicio sobre ti y ya se cree que ya por toda tu vida va a estar maldecido. No funciona así. Dios no es así. Pero cuando yo me preparo para esto y pongo a Dios en primer lugar, entonces todo lo demás es bendecido. Todo lo demás es prosperado. En todo en nuestra vida. Así como lo de la viuda. Por muchos años he leído esto y he dicho, qué gacho del profeta. Ya no tiene misericordia, no ha visto la necesidad de la viuda y todavía dice, dame de comer a mí primero. No, pero no era el profeta, fue que Dios envió a este hombre para salvar la vida de la viuda, para dar a él primero. Entonces, para que no faltara la harina, el aceite en su. ¿Cómo concluimos esta mañana? ¿Cómo hacemos? Es ordenar nuestra vida, poner a Dios en primer lugar, en todo. Es ordenar nuestra vida y realmente entender nuestra vida no es nada sin Él. Jesucristo, el primogénito de muchos, entre muchos hermanos. Jesucristo, el unigénito de Dios, fue entregado en la cruz, fue entregado por amor. Y el primogénito, lo primero, las primicias es un sacrificio. Jesucristo, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto para que usted y yo fuéramos redimidos de todo pecado, de toda maldad, para que fuéramos librados de la muerte, del fracaso, de la depresión, de la angustia, de la tristeza, de la derrota. No de los problemas, aclaro, pero que en medio de todo esto hay una victoria. Por eso empecé diciendo, ¿cuántos gustan escuchar un buen testimonio? Yo fui sanado de la epilepsia y cuando digo sanado de la epilepsia impacta a mucha gente porque epilepsia es una enfermedad que no tiene cura. Yo fui sanado de eso.
pero solo mi mamá y mi esposa saben lo que era pasar, verme tirado en el piso, ataque de convulsiones. Solo yo sé lo que es después de esto, cómo uno se siente, o cómo uno es limitado en hacer cosas porque él sabe que tiene esto. No, solo uno sabe cuando decir, ay, es que llegué a mi casa, abrí el refri y no había nada de comer, como esta señora, la viuda de Sarepta, solo ella sabe lo que es decir, esta es mi última comida, literalmente no había trabajo, literalmente no había nada que producir, no había nada que hacer, era lo último, solo ella sabe en su corazón lo que es, pero también solo ella puede decir lo que es el milagro de Dios. Solo ella puede decir lo que es ver que su hijo se ha enfermado, su hijo muerto y viene el profeta y Dios lo resucita. Solo ella, o sea, vemos el milagro, pero también hay que ponerse en la parte de que de la persona que está viviendo esto. La gloria de Dios y uno dice contento, ¿verdad? Uno dice feliz, pero el pasar el proceso, el pasar de entender dentro de esto que Dios es Dios, y que nosotros en todo momento, en la alegría, la tristeza, hay problema, no hay problema, hay abundancia, hay escasez, hay que dar todo a Dios. Entonces una vez un predicador, estaba escuchando yo una prédica y el predicador dice, Señor, yo quiero ser de impacto, yo quiero tener un buen testimonio. Y entonces dice, una vez llega una persona en su casa y le regala una cama de hospital y él no entendía. Hasta el día que va a haber un partido de béisbol y le dan una bateada en la pelota y la pelota viene y está justo en su frente, este hombre entró en coma. Dios lo levantó, Dios lo restauró. Después él preguntó a Dios, ¿por qué conmigo esta pelota me dio a mí, que no sé qué? Y Dios le dijo, no, que me pediste para que sea de testimonio, para que pudiera dar un buen testimonio. Solo él sabe lo que es tomar una pelota de béisbol en la frente. Solo él sabe lo que es Dios sacarlo de coma. Pero en todo tiempo Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Pero uno tiene, Dios funciona en base a principios. Cuando yo empiezo a poner a Dios en primer lugar, todo funciona. Ordenemos nuestra vida. Pongamos a Dios en primer lugar. Todo. Todo. En todo. Que recuerden de esto. No puedo controlar mi boca, mis finanzas y mi moral. No alcanzo propósito. No alcanzo destino. Quisiera haber escuchado esto hace 20 años, 30 años atrás. Que hubiera yo ahorrado muchos problemas. Que hubiera yo ahorrado. Pero hoy, Dios, a restaurar. Hoy, Dios, no hay tiempo perdido para Dios. No hay que Él hubiera, hay el hoy. Y en el Señor vemos el futuro. Y cuando vemos el futuro, podemos traer el futuro al presente. Entonces, hoy es el tiempo de poner orden en nuestra vida. Poner a Dios en primer lugar. Todo. Entonces, en la área de tus finanzas, empieza a ordenar tus finanzas. Empieza ahora 2019, haga un presupuesto. No gaste más. Si tienes deudas, pidamos a Dios para que Dios nos dé la estrategia para negociar esto y salir adelante. Pero si ya tengamos deudas, no hagamos otras más. Ordenamos nuestra casa, ordenamos nuestra vida y ponemos a Dios. Dios, sea fiel, aún con tus deudas. Sea fiel en tu diezmo y tu ofrenda. Ordena tu presupuesto. Entonces Dios empieza a bendecir todo esto. No haga otra deuda para suplir una deuda. Entonces, ordenemos nuestra vida. Ordenemos nuestra prioridad.
Una de las cosas que en mi casa, yo en lo personal, este año, junto con mi esposa, lo hacemos es que ponemos 2 días a la semana. Uno es tiempo de familia y otro tiempo somos nosotros dos. Tenemos que ordenar eso, porque tenemos que poner los principios de Dios en nuestra casa, en nuestra. Entonces, todo tenemos que poner a Dios, pero los principios correctos. Porque esto se refleja en nosotros. Quiero que usted se ponga de pie esta mañana. Bueno, ya tarde, ¿verdad? Y el otro domingo voy a seguir hablando un poquito más sobre esto. Y ahí en tu lugar, cosas Dios te ha hablado hasta el día de hoy. Quiero que usted medite por unos minutos lo que es que realmente hay que poner orden en tu vida y poner Dios en primer lugar. Dios es el número uno. Dios es el número uno. En primer lugar es tú, es Dios. En segundo lugar es tu familia. En primer lugar es Dios, en segundo lugar es tu familia. En tercer lugar está tu trabajo en la iglesia. Entonces hay que empezar a ordenar. Y que Dios te ha hablado esta mañana, de qué forma estás concluyendo. De qué forma Dios esta mañana está derramando, ya te está dando estrategia de cómo lo tienes que hacer. De cómo lo tienes que hacer. Entrega a Dios todos tus planes, entrega a Dios todos tus proyectos para que te vaya bien, para que funcione. Dios en primer lugar. Dios en primer lugar. Dios en primer lugar. Espíritu Santo, este día que tú nos has dado con vida hoy, declaro sobre la vida de cada uno, Señor, que tú eres el que revela y que muestra a cada uno, Señor, la área específica de su vida, cómo ordenar, cómo hacerlo y qué hacer. Cada uno, Señor. Cada uno, Señor. Esa es la área de familia, trabajo, finanzas, Señor, cada uno. Y que concluyan de una forma correcta. Padre, declaro sobre ellos que hay un mover especial sobre sus vidas, en su corazón. Que empiecen a ver con sus ojos, Señor, la forma que tú te mueves y que tú abres puertas que nadie las cierra. Que tú restauras, Señor, todo lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón, tú lo restituyes. Que todo, Señor, lo que creían que estaba perdido, Señor, por poner a ti en primer lugar, Señor, todo es restaurado, todo es ordenado. Y este año, Señor, a ponerte a ti como primer lugar, Señor, todo es restituido. Todo lo que se había perdido, Señor, tú lo restauras. Tú lo restauras.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí en tu lugar, ora a Dios unos minutos, unos segundos. Que te pueda decir a Dios lo que hay en tu corazón. Y decir a Dios, Dios, gracias por las nuevas oportunidades. Decir a Dios, Dios, gracias porque tú habitas en mi corazón. Gracias porque tú eres el primogénito y a través de ti, Señor, hoy soy salvo, soy santo. Diga a Dios ahí en tu lugar, diga a Jesús, muchas gracias Jesús por morir en la cruz en mi lugar. Derramar tu sangre que me ha redimido, me ha restaurado, me ha perdonado. Y a través de tu sangre, Señor, ahí lo tengo todo. Ahí lo tengo todo, Señor. Ahí lo tenemos todo, Señor. Eres el que con su